Casa de Dios en esta mañana. Es un gozo muy grande estar en este lugar porque aquí nos olvidamos de todo. Aquí recibimos consuelo de parte de Dios. Aquí recibimos vida eterna de parte de Dios. Aquí hay salvación en el Señor. Gloria a Dios. Rápidamente vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11, verso 4. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga las visitas que tenemos. Gloria a Dios. Bendiga grandemente en esta mañana. Le pido en el nombre del Señor reverencia, por favor. No es tiempo de estar leyendo la Biblia después que comencemos el mensaje, ni mucho menos estar platicando, hermanos. Guarde su teléfono o apáguelo, por favor. Estamos, hermanos, en un lugar que se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y como hijos de Dios tenemos que tener reverencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 4. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, ha llegado el momento de escuchar el mensaje. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros entienda, Señor, en qué lugar estamos, Padre. Que podamos entender, mi Dios, que estamos en tu casa y que es tu palabra, Señor, que se va a predicar y que será esta palabra quien nos hable a nuestra vida. Esa palabra, Señor, es la que consuela nuestras almas, la que nos exhorta, la que nos redarguye, pero también es la palabra que nos consuela, Señor. Por lo tanto, mi Dios, te pedimos, Señor amado, todo aquello, mi Dios, que quiera interponerse, todo aquello que quiera ser indiferente, mi Dios, en tu nombre, Señor Jesús, te lo pido, que seas tú obrando, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. El tema para el mensaje: Abel, un ejemplo de fe. La fe es esencial en la vida cristiana. Para muchos pudieran preguntarse qué es fe. La Biblia me dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y una certeza es decir, confianza. La fe es tener confianza en algo que uno no ve. Cuando hay confianza, hay esperanza. Si perdemos la fe, nuestra esperanza nunca se realizará. También dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y una convicción es en el orden invisible. Tener una convicción es que se hará realidad. Eso es tener fe. Una persuasión total y completa a tal grado que no necesite pruebas, ni argumentos, ni mucho menos demostrar
Eso es tener convicción. La fe significa estar convencido de algo. Convencido de cosas que no podemos ver físicamente. También podemos decir que la fe es una disposición del hombre en recibir un regalo. Y nosotros tenemos esa fe. No hemos visto, pero sí tenemos una convicción que un día recibiremos un regalo, además de lo que ya hemos recibido. El regalo de nuestra salvación, el regalo de la gracia de Dios. Aleluya. En todos los aspectos, la fe exige también en el cristiano, exige lealtad. La fe exige en el cristiano obediencia. Y esto, el texto que hemos leído, nos habla de que había un hombre llamado Abel. Y que este hombre tuvo confianza en Dios. Porque la fe es confianza. Y la Biblia nos dice que Abel, por la fe Abel, por la confianza que tenía en Dios, presentó un sacrificio excelente. Abel en esta mañana nos presenta un ejemplo de fe, de un sacrificio excelente. Y yo quiero, hermano, que usted vaya pensando cuál será el sacrificio que usted le traerá al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sabe que para confiar en alguien hay que conocerle. Para confiar en alguien hay que interactuar. Para confiar en alguien hay que tener comunicación. Para confiar en alguien, hermanos, hay que estar mucho tiempo juntos. Y esto es lo que queremos ver esta mañana. Que la fe es tener confianza en alguien. Y en este caso la confianza en Dios. La fe no es solamente un sentimiento. La fe tampoco, hermano, es algo que nosotros no lo vamos a ejercitar. La fe hay que ponerla en acción. Si no hay fe, no hay milagros. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, ¿qué puede pasar? No puede pasar nada. Y en este caso, hermanos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo meditaba en este verso porque acuérdese que para tener fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Entonces, para confiar en alguien o para tener fe, hay que oír. Hay que saber escuchar. No escuchar cualquier cosa, sino escuchar palabra de Dios. Y aquí vemos la fe de Abel se expresó en un sacrificio verdadero. Y este sacrificio que hizo Abel lo demostró en una expresión que sí le creía a Dios. Y esto, hermanos, vemos las ofrendas que Caín y Abel ofrecieron. Muchos pudiéramos decir que la ofrenda de Caín ofreció lo que no servía, pero no es así. Es que depende cómo es la ofrenda que tú le das al Señor. Dios allá en el Génesis tuvo que haberles dicho cómo debían hacer la ofrenda. Cómo debía de ser esa ofrenda en sacrificio.
Y ellos tenían que saber cómo ofrecer sacrificio a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Vemos, hermanos, Abel entendió, pero Caín trajo algo que él había trabajado con sus manos. Y nadie puede traer ofrenda de manos al Señor. Abel sí lo entendió, y para ello yo lo quiero llevar en su imaginación al jardín del Edén, que es el paraíso, el Edén. Y la historia usted la puede ver en el libro de Génesis. Más que todo me quiero centrar en el capítulo 4. Cuando antes de ello, antes del capítulo 4, Adán y Eva estuvieron en el Edén. Y estando ellos ahí, Dios les dio una orden, les dio estatuto. Pero ¿qué pasó con esa pareja? Desobedeció. Y al desobedecer, estaban pecando contra Dios. Por lo tanto, al desobedecer, Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén. Imaginemos, la Biblia nos dice que ellos fueron echados fuera del jardín. Porque sabe que cuando ellos pecaron, y si comían del árbol de la vida, ya en pecado, ¿se imagina usted un ser humano viviendo toda una eternidad en pecado? ¿Se imagina la tragedia? Pero allí vemos que Dios es rico en misericordia, que habían desobedecido, y la paga del pecado, la desobediencia, trae consecuencias. Y fueron echados fuera de aquel jardín del Edén. Y ellos quizás querían entrar nuevamente. Y Dios puso un querubín. Y dice que una espada brillante se revoloteaba sobre aquel jardín guardando el Edén. Porque ¿qué pasaría si Dios no hubiera guardado de esa manera? Ellos hubieran entrado. Porque no hay cosa más triste cuando alguien desobedece y se da cuenta de las consecuencias, quiere llegar nuevamente para enmendar lo que ha hecho. Pero aquí es algo que estos dos personajes vemos que fueron confrontados ellos, aleluya, por su pecado. Fueron confrontados entre ellos dos. Fueron confrontados también con el tentador. Y no pudiendo más permanecer en el jardín del Edén, porque ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida. Y si ellos comían de ese árbol, ¿qué sería de nosotros hoy? Imagínense que un ladrón viva 1000 años. Un violador viva 1000 años. ¿Cómo sería? Por eso vemos, hermanos, que ahí ese querubín estaba con una espada brillante guardando el jardín del Edén. Y yo me imagino, y por eso yo lo quiero llevar en su imaginación ahí a ese lugar. Porque la Biblia comienza diciendo en el capítulo 4, cuando Adán y Eva ya estaban fuera del jardín, allí le nacieron 2 niños. Uno llamado Caín y uno llamado Abel. Y yo me transportaba en mi imaginación en leer la historia de estos 2 niños. De cómo ellos nacieron ya fuera del paraíso del Edén. Pero en sus afueras, imagínense a sus padres llevar a estos niños de sus manos y llegar lo más cerca que podían llegar a aquel jardín del Edén.
y decirles a sus niños: nosotros vivíamos allí. Esta historia debe tocarnos porque tenemos hijos. Esta historia debe, hermanos, ponernos en qué pensar a nosotros. Porque estos padres llevaban a sus niños y quizá ellos le mostraban lo más cerca que podían llegar y les presentaban ahí, les decían: allí vivíamos. Allí no habían animales salvajes. Allí no había dolor, no había tristeza. El trabajo era más fácil de lo que es hoy. Y aquellos niños le decían a sus padres: pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no viven y no pueden entrar ahí? ¿Y qué le habrán dicho sus padres? Hermanos, yo me imagino a Adán y Eva cuando estos niños le preguntaban y le decían: ¿pero qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Cuál sería la respuesta derramando lágrimas a Adán y Eva? Dios nos puso estatutos y nosotros desobedecimos. Y ahora tenemos que pagar el precio de la desobediencia. Hermanos, pagar el precio por ser desobediente es caro. No es que Dios no lo haya perdonado. Dios los perdonó, pero tenían que pagar. ¿Sabe, hermano? Dios es tan misericordioso que si aún en el momento que alguien se avienta de un edificio y en el momento que viene en el aire le pide perdón a Dios, Dios es fiel y lo puede perdonar. Pero las consecuencias de haberse lanzado al vacío, ¿qué va a pasar? Se va a morir, aunque Dios ya lo haya perdonado. Y eso es lo que Adán y Eva sentían. Como ellos desobedecieron, estaban pagando. Quizás ya iban creciendo, ¿verdad? En edad también. Y los niños crecían y le decían: papá, mamá, lléveme a aquel lugar, ese lugar hermoso. Pero no poder entrar. Qué triste historia. Y esto, hermanos, aleluya, en ver que ellos quizás le decían: ahí no habían espinas. Allí no usábamos zapatos. Y ahora se tenían que cubrir los pies porque las espinas, ya la tierra no producía como producía en el Edén. Ahora ellos tenían que sudar en su frente para ganarse el pan diario. Qué triste historia, ¿verdad? Pero ¿qué dirían aquellos niños? Y aquí, hermanos, es lo que estos niños preguntaban: ¿por qué se salieron? ¿Por qué no pudieron obedecer? ¿Por qué fue la tentación tan grande? Y ellos, hermanos, ¿qué podían responderle a sus hijos? Tal como puede pasar en un matrimonio. Una idea tonta le puede cambiar el rumbo a toda una familia. Por eso, hermanos, hay una ceguera espiritual en los hombres. Allí va incluida la mujer. Y muchos no piensan en las consecuencias que se van a arrastrar a toda una familia. Y esto es lo que había pasado con Adán y Eva. Desobedecieron. Gloria a Dios. Y aquí, hijos míos, le han de haber dicho: estamos pagando las consecuencias de ese pecado. Porque el pecado tiene consecuencias, hermano. Cuando yo pienso en esta historia, que cuando ellos pecaron, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos. Y ahí ellos empezaron a sentir vergüenza. Allí ellos se comenzaron a verse desnudos y comenzaron a buscar hojas. Y la Biblia dice que eran hojas de higuera para cubrir sus vergüenzas. Y eso es, hermanos, lo que hace el pecado con el hombre. El hombre busca cómo cubrir, a veces con una mentira, con otra, y se sigue hundiendo en el pecado.
Se cubrían con hojas de higuera. Y Dios, dice la Biblia, que llegó al huerto y le dijo a Adán: ¿dónde estás? El hombre, cuando ha pecado, cuando alguien falla, tiene un instinto de esconderse, porque la conciencia lo martilla. Y ellos se escondían de la voz de Dios. Oí tu voz y tuve miedo cuando antes, dice la Biblia, hermanos, porque ellos fueron creados en santidad, en perfección. Hablaban con Dios cara a cara. Pero cuando ya fallan, ¿y cómo le pasa a alguien que está en el evangelio y falla? Si no es carudo, le da vergüenza, hermanos. Pero hay quienes, hermanos, agarran el pecado como que es deporte. Dios no puede ser burlado. Hay gente que comete pecado y hace pecado y como que nada pasó. Pero bueno es cuando alguien falla y reconoce que ha fallado delante de Dios y se arrepiente. Porque hay que arrepentirse de verdad. Y aquí, hermanos, vemos que las consecuencias son graves. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, yo le ponía ese ejemplo. Si se avienta de un edificio y usted pide perdón o alguien pide perdón, Dios lo puede perdonar. Pero las consecuencias, se morirá. Entonces yo aquí lo que puedo ver es que no hay nada, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Mucha gente llora, se lamenta por los pecados pasados. Porque, hermanos, viven una vida que ese pecado le martilla. Y hay quienes aún estando en el evangelio, cuando no saben que en realidad sus pecados han sido perdonados. La Biblia dice que sus pecados fueron tirados al fondo de la mar y Dios nunca más se acuerda de ello. Usted ha sido una persona nueva, una nueva criatura en el Señor. Pero hay quienes, hermanos, vienen y le dicen al Señor: Dios no me puede perdonar, yo he derramado sangre, he sido aquí, he sido allá, he sido tanta cosa, he sido drogadicto, he sido vicioso. Alguien puede decir: hasta anduve en la prostitución, Dios no me puede perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si se arrepiente una persona. Aunque tus manos se hayan manchado de sangre, drogas y todo ello, Dios te puede perdonar todo. Y esto es lo que pasó con Adán y Eva. Aunque ya habían ellos pecado y se estaban cubriendo con hojas de higuera, la Biblia dice que Dios hizo un sacrificio. Hermanos, esto es poderoso. Dice que Dios mató un animalito. Hubo derramamiento de sangre. Y que fueron cubiertos con pieles de aquel animalito. Yo me imagino a Dios diciéndole a estas dos personas: a pesar de que ustedes han fallado, no hay pecado que yo no pueda perdonar, pero las consecuencias, la vida te la va a pagar. Y aquí, hermanos, podemos ver que la vida no te perdona. ¿Qué te puedo decir, hermanito? Si llevaste una vida desastrosa, de vicios, de parranda, de desvelo, pero llegaste al Señor, Dios te perdonó. Ahora estás con todas las riumas del mundo. Son consecuencias de ese pecado. Pero Dios ya te perdonó. Y eso es lo que Dios hizo con Adán y Eva. Hizo un sacrificio. Y yo me imagino, hermanos, diciéndole a Adán y Eva: miren,
por las decisiones tontas que hicieron en la vida. Porque a veces, hermano, no se avergüenza de las decisiones o acciones que ha hecho usted durante la vida. Pero Dios nos ha perdonado. Dios, no hay pecado que no pueda perdonar. Pero la vida, esa no perdona. La vida nos pasa la factura. Muchos ya de la edad mía están bien viejitos. Yo me siento joven, hermano. Pero otros hermanos, yo cuando los veo, que yo soy mayor hasta 4 años, y digo yo, están más mayor que yo, y cuando me dicen la edad, pero es la paga, hermano. La vida no te perdona. Si hemos llevado una vida, hermano, mire, desastrosa, si no nos hemos alimentado bien en la vida, vamos a aparecer con las consecuencias. Y esto, hermanos, cuando Dios le llega a Adán, les está diciendo, ya están perdonados, yo he hecho un sacrificio, he derramado sangre y ahora los he cubierto con pieles. Hermano, esto es algo que, hermano, yo creo que Adán y Eva pidieron perdón. Hermano, tenemos que visualizar esta imagen, que cuando ellos fallaron, fueron echados fuera del jardín, tuvieron que pedir perdón. Y Dios los perdonó. Pero es aquí, hermano, donde yo puedo ver que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Aunque ya estemos perdonados, nos vamos a morir. Y las estadísticas dicen que el 100% es eficaz, ¿verdad? O sea, eso no falla. La muerte va a llegar. Pero aquí, hermano, lo que yo quiero regresar es cuando estos hombres y esta mujer llevaban a sus pequeños al borde del jardín para mostrarles a aquellos niños. ¿Verdad que nosotros somos así, hermanos, cuando... Yo me imaginaba como cuando alguien ha tenido algo, por ejemplo, alguna propiedad donde pudiera haber habido una finca hermosa con agua y todo, pero por cosas de la vida o vicios o qué sé yo, se perdió o el banco se la quitó. Y estas personas llevar a sus niños y mostrarles. Allí vivíamos nosotros. Pero por las cosas, por las malas decisiones, mira ahora dónde estamos. Y ellos comenzaban a explicarle a sus hijos de la gran maravillosa obra que Dios había hecho en sus vidas. Y les explicaban a sus niños cómo Dios les había dicho cómo hacer los sacrificios. Entre lágrimas, tenían que estar llorando. Y es aquí que ellos le decían a sus niños: si Dios no diera una oportunidad más para entrar, si pudiéramos, como decimos muchos, regresar el tiempo. Si pudiera yo regresar el tiempo, no haría las malas decisiones que tomé en la vida. Y quizás Adán y Eva decían lo mismo y le decían: ay, hijos, tal vez ya adolescentes, si pudiéramos regresar el tiempo, no habíamos hecho lo que hicimos. Porque estar ahí era maravilloso. No envejecíamos, no había dolor. No había tristeza, todo era vida. Y ahora fuera del jardín era lo contrario. Pero es ahí donde, acuérdese, que los dos niños crecían, por decirlo así,
en un hogar cristiano, en un hogar que había después de eso temor a Dios, en un hogar que se hablaba de Dios, en un hogar que se daba ejemplo cómo servir a Dios. Pero vemos ahí que de los dos tomaron decisiones diferentes. Y a esto es lo que yo quiero llevar, que Abel entendió la naturaleza del pecado. Abel entendió cuál era la solución para el pecado. Y vemos que Abel sabía que la desobediencia traía paga. Y Abel puso mucha atención a sus padres. Abel, cuando estaban, hermano, le dijo, y cuando sentían esa vergüenza, ¿qué hizo Dios? Y es ahí donde los padres le decían, Dios hizo un sacrificio, mató un cordero, y ese cordero, esa sangre corrió, y a través de esa sangre nosotros nos sentimos perdonados. Nuestra vergüenza fue perdonada. Y ya nuestra conciencia, esa sangre la limpió. Y es ahí, hermano, donde podemos ver que Abel entendió. Y Abel entendió bien. Pero ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, si lo llevamos al día de hoy, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su bendita sangre en una cruz, en un madero, para perdonarnos de esa vergüenza del pecado, para que de ahí en adelante no nos avergoncemos y digamos que somos hijos de Dios. Qué precioso, hermano, ha de haber sentido Abel de que había un camino que obedecer. Ahora ya no iban a ser hojas de higuera. Ahora iban a ser la sangre de Jesús cubriéndole por toda la vida. Y aquí vemos, hermano, que sus padres, yo me imagino que le habían dicho, ha de haber sido un cordero, hermano. La Biblia no dice, pero por lo que leemos y lo que esto nos lleva a pensar de Jesús, fue un cordero que mató al Señor. Porque para agarrar tanta piel, hermano, ¿verdad? No tuvo que ser un animalito pequeño. Tuvo que ser un cordero que le quitó la piel para cubrir. Mira, hermano, qué tremendo. El primer sacrificio para cubrir la vergüenza de alguien que había fallado. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo es un acto de amor de parte de Dios. Porque Dios ama al ser humano. Y por eso Él decidió enviar a su Hijo unigénito para que viniera a morir en una cruz y derramar su sangre y perdonar los pecados de toda la humanidad. Y aquí vemos, hermano, aleluya, este acto de amor. ¿Qué hubiera sido de nosotros, hermanos, si el Señor no hubiera tenido misericordia? Un acto de amor que a Él no le importó lo que hayamos hecho en el pasado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, éramos de alto calibre? Éramos blasfemos, éramos arrogantes, éramos perversos. Éramos, hermanos, hundidos en los vicios, en la pecaminosidad. Pero el día que entendimos que alguien derramó su sangre y que nuestro pecado podía ser lavado de una vez para siempre. Y hoy nos sentimos libres, ¿verdad, hermanos? Nos sentimos alegres, aleluya, porque esa carga del pecado fue quitada. Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces pudieras decir, yo ya no tengo perdón de Dios. Pero sí hay perdón de Dios. Hay solución para aquel que venga rendido a los pies de Cristo. Hay solución. Mientras hay vida,
Ya después de muerto, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de muerto viene el juicio. Es en vida que se debe de tomar la decisión. Aleluya. Pero vemos, hermanos, que esa solución involucra sangre. Dice la Biblia que aunque te laves con lejía y te amontones jabón, jabones de todo que se pueda poner, la mancha del pecado permanecerá. Pero si te lavas en la sangre de Cristo, ese pecado será lavado. Porque por rojo dice que sean, ¿verdad? Serán emblanquecidos. Alabado. Si tiene un corazón malvado, un corazón nuevo le pone el Señor. Aleluya. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso es lo que vemos ahí en el capítulo, aleluya, 3 de Génesis. Hubo derramamiento de sangre para perdonar pecados. Y esto es lo que Abel entendió y lo que sus padres a él le enseñaron. A los dos les enseñaron lo mismo. Pero aquí vemos el contraste de dos personas. Uno decidió hacer lo correcto y el otro confió en sí mismo. Porque dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y vean lo que dice. Más excelente sacrificio que Abel, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y aquí hay un punto muy importante que yo quiero tocar. Dice que por ese sacrificio, mire, por ese sacrificio, Abel alcanzó testimonio de que era justo. Pero dice también, dando ¿quién? Dios testimonio. O sea que aquel que, hermanos, esto creo que para algunos es un problema. Porque muchos se consideran justos. Y andan señalando el pecado a los demás. Pero aquí dice que Abel no dio testimonio de que él era justo. Porque aquel que es justo no se la cree. Porque él reconoce que sigue siendo pecador. Y todos los días necesita pedirle perdón al Señor. Pero aquel que se considera justo anda señalando con el dedo. Anda criticando. Pero no mira. Anda viendo la pajita que tiene el hermano. Mas no ve la tremenda viga que tiene él en los ojos. El que es justo no anda diciendo que es justo. Sus obras dirán obras de justicia. Sea bendito el nombre del Señor. El que es justo va a tener una relación con Dios. Por eso, hermano, el que es justo se humilla todos los días delante de Dios y reconoce que necesita de Dios. Hoy día mucha gente se cree justa. Algunos dicen quién van a ser salvos y quiénes no. Algunos andan señalando, hermano, lo de los demás, pero no ven lo de adentro. Creo que, hermano, aquí es donde nosotros podemos ver que este hombre, mire, por ese alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Hoy día, hermano, el que da una ofrenda se anda grabando para publicarse. Qué tremendo, hermanos. Si la iglesia va a dar una ofrenda, allá se están grabando. ¿Y de qué sirve entonces esa ofrenda?
Ya ellos mismos están dando testimonio de lo que están haciendo. Pero aquí dice que Dios dio testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún Abel, aún habla por ella. Mira, el día de hoy estamos hablando de Abel como un ejemplo de fe. Y esto, hermanos, aleluya, lo que podemos ver aquí. Abel entendió que si él se relacionaba con Dios y si ejercía la fe en Dios, si él confiaba en Dios, debería de ofrecer un sacrificio excelente. Ahora, ¿qué clase de sacrificios hacemos nosotros? ¿Llegarán a excelente? Si hemos hablado que hacemos lo que tenemos que hacer, y aún haciendo lo que tenemos que hacer, la Biblia nos llama siervos inútiles. Y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ni a inútiles llegamos. Abel presentó sacrificio excelente, pero Caín presentó un buen sacrificio, el fruto de la tierra, pero él le llevó a Dios algo que sus manos, que sus obras, de su sembrado, del fruto que él había trabajado en la tierra, le llevó a Dios diciéndole: aquí están mis fuerzas, aquí está lo que yo he hecho. Dios no recibe esas ofrendas, porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Por hacer cosas buenas, por tener un buen comportamiento, el hombre no se puede salvar. Un hombre por tener una buena actitud, por hacer obras beneficiarias, no se puede salvar. Y eso es lo que presentó Caín. Mientras Abel presentó un sacrificio excelente. Y esto tipifica a Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, la gracia de Dios. Él entendió cuál era ese sacrificio que debía hacer y lo hizo. Por eso Dios dio testimonio de que ese sacrificio era porque ese sacrificio, hermano, el sacrificio de Cristo, ¿qué más podemos pedirle? De una vez y para siempre. Antes se hacían sacrificios al año para cubrirle los pecados, pero Jesucristo lo hizo una vez, para siempre, para perdonar por toda la eternidad los pecados de la humanidad. Así que, hermanos, el único sacrificio aceptable a Dios ya fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no debemos de sacrificarnos humanamente. Ya Cristo hizo el sacrificio. Pero sí tenemos que ser fieles a Dios. Yo no puedo decir, hermanos, ya Cristo lo hizo todo, yo ya no voy a hacer nada. Yo tengo que hacer mi parte también. Porque lo que yo tengo que hacer, Dios no lo va a hacer por mí. Yo me puedo esforzar. Yo puedo, después que he reconocido que soy salvo, tengo que hacer obras justas de justicia. Eso es lo que hizo Abel. Hizo obras de justicia. El hombre no puede hacer nada. Está como aquel que llegó y le dijo: ¿qué debo hacer? ¿Cuánto vale la salvación? Si la salvación no vale oro ni plata, nada de este mundo la puede comprar. Ya fue, hermano, la salvación fue pagada en la cruz. Y la sangre de Cristo no tiene precio. Ese fue un sacrificio excelente. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted cree que el Señor no está con los brazos extendidos para el pecador? Así como aquel padre del hijo pródigo que está en la Biblia.
que el padre salía y a lo lejos esperaba el regreso del hijo que se había ido de casa. Así espera el Señor hoy a aquellos que se han ido de casa. El Señor mira y allá, hermanos, aparece. Todo patojo, ¿eh? Todo con cargas, todo andrajoso. Y el padre, hermano, se le queda viendo. Se parece a mi hijo. Se parece. Ay, hermano, ¿cómo los estará esperando el Señor? Aquellos que se han ido de casa. Aunque vengan andrajosos, malolientes, Él corre a recibirlo. Él le da abrazo, le da beso, le pone anillo de rey, le calza. Hermano, eso es lo que hace la gracia de Dios. Dios sigue todavía con los brazos extendidos al pecador. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y por eso, hermanos, dice la Biblia que Abel alcanzó, mire, testimonio. Meditaba estos días que estuvimos acá. Se mencionaba en el ayuno la mujer samaritana. Y se me prendía, hermano, algo en mi mente. De que esta mujer, la Biblia dice que había tenido 5, ¿verdad? Y eso era mal visto. Que había tenido 5 y el que tenés le dijo, no es tuyo. Y eso se mira feo, hermano. Pero también leíamos que Salomón tuvo 700 y 300 más. Y eso como que no lo miramos muy feo. No sé si lo meditó usted. Pero yo meditaba en esto y yo cierro con esto, hermano, ya termino. Que esta mujer tenía una mala reputación. Esta mujer, hermano, salía al mediodía porque la criticaban, la señalaban y ella salía a sacar agua del pozo al mediodía. Pero Jesús, me es necesario pasar por Samaria. Es necesario que esta mujer pecadora, hermano, quizás ella lloraba dentro de sí porque el pecado, hermano, cuando la concupiscencia, ella era atraída al pecado, porque se vuelve, hermano, el pecado se vuelve adicción y su reputación iba corriendo, mala reputación. Pero a esas personas es que busca el Señor. Cuando esta mujer salió y dijo, he hallado al Cristo. Esta mujer entendió el mensaje. La que tenía mala reputación, ahora daba una buena noticia. Y toda aquella aldea creyó. Porque eso es lo que hace Dios, hermanos. Cambia por dentro para demostrar por fuera. Esta mujer le creyó al Señor y salió a hablar de Él. La gente creyó y muchos vinieron a Él y le decían, quédate aquí con nosotros, Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros, hermano, éramos, como le dije, calibre pesado? Y ahora nos ven predicando la palabra. Ahora nos ven anunciando este evangelio porque han visto un cambio en nosotros. Póngase de pie, hermano. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Yo sé que Dios está obrando en corazones.